La sabiduría de Dios. Hay que saber distinguir la sabiduría de Dios de la sabiduría humana. Porque dice la Biblia, si entre ustedes hay alguno que se cree sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que la sabiduría da. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están mintiendo contra la verdad. Pues esa sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Porque donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida honesta y además son pacíficos, bondadosos y verdaderos cristianos. Son también compasivos, imparciales, sinceros y saben hacer el bien. Y son los que procuran la paz, porque el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago capítulo 3, del 13 al 18. La sabiduría de Dios es infinitamente superior a la humana. Dice la Biblia, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Santiago capítulo 1, versículo 5. El principio de la sabiduría es honrar al Señor nuestro Dios. Pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, mejor que se vuelva como un ignorante para así llegar a ser verdaderamente sabio, porque la sabiduría de este mundo es pura tontería para Dios. En efecto, la Biblia dice, el Señor sabe que los pensamientos de los sabios son puras tonterías. Por lo tanto, que nadie se enorgullezca por lo que hacen los simples seres humanos. Primera de Corintios capítulo 3 del 18 al 21. Si alguien se cree muy importante, cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe de examinar su propia conducta, si es buena o no, para poderla mejorar, pero sin compararse con los demás, para no despreciar a nadie, porque cada uno es responsable delante de Dios de su propia conducta. Gálatas capítulo 6, del 3 al 5. Debemos de entender que el adquirir conocimientos nos vuelve orgullosos, mientras que amar a Dios fortalece nuestra vida cristiana. Si alguien cree que conoce algo, todavía no lo conoce como debe de conocerlo. En cambio, si alguien ama a Dios, entonces Dios lo reconoce a él. Primera de Corintios capítulo 8, versículos 1 y 2. Amar a Dios
es clave para buscar verdaderamente la sabiduría de Dios. Dice la Biblia: presta oído a la sabiduría. Entrega tu mente a la inteligencia. Pide a Dios con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Entrégate por completo a buscarlos como si buscaras plata o un tesoro escondido. Así llegarás a entender lo que es honrar al Señor nuestro Dios para obedecerlo. Descubrirás verdaderamente lo que es conocer a Dios, porque el Señor nuestro Dios es quien da la sabiduría. La verdadera ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. El Señor nuestro Dios da su ayuda y protección a los que viven rectamente y sin tacha. Cuida de los que se conducen con justicia y protege a los que le son fieles. Así sabrás también lo que es bueno y justo, para tratar a los demás con igualdad y justicia. Así la sabiduría y el conocimiento verdadero llenarán tu vida de alegría. La discreción y la inteligencia serán tus constantes protectoras. Ellas te librarán de ir por el mal camino y de la compañía de los hombres perversos, de esos que dejan el buen camino y se van por senderos oscuros y se divierten haciendo daño y todavía festejan sus malas acciones, porque andan por caminos torcidos y se han desviado del camino recto. Proverbios capítulo 2, del 2 al 16. Porque Dios es un juez justo que siempre condena la maldad en todo tiempo. Si el hombre malvado no se arrepiente de sus malas conductas, entonces Dios afilará su espada y preparará su arco. Ya tiene sus armas mortales, ya apunta sus flechas de fuego. Miren cómo el malvado planea el crimen y lo comete en secreto y luego niega haberlo cometido. Prepara sus trampas con ingenio. Ha hecho un hoyo muy profundo, pero en ese mismo hoyo caerá. Sufrirá él mismo las consecuencias de su violencia y maldad. Salmo capítulo 7, del 11 al 16. Por lo tanto, la sabiduría verdadera es esta: honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, porque Dios habrá de pedirnos cuentas de todos nuestros actos, sean buenos o malos, y aunque los hayamos hecho en secreto. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto viene el juicio de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Cualquier sabiduría que se aparta del temor a Dios es pura tontería. Dice la Biblia: los necios piensan que Dios no existe. Por eso son gente corrompida y todo lo que hacen es detestable. Ninguno de ellos hace lo bueno. Dios mira desde el cielo a hombres y mujeres buscando a alguien inteligente que lo pueda reconocer como Dios. Pero no hay uno solo que no se haya apartado de la sabiduría de Dios. No hay uno solo que haga el bien. No tienen entendimiento los malhechores.
que se hartan de comer a costillas de mi pueblo? No pueden entender esto que les pasará. Que Dios dispersará por todas partes los huesos de todos sus enemigos. Los pondrá en vergüenza porque los ha rechazado. Salmo 53, del 1 al 5. La sabiduría y la inteligencia de los hombres de este mundo los engaña para hacer maldad y violencia. Dice la Biblia de estos perversos: por eso el orgullo es su collar y la violencia su vestido. Están tan gordos que los ojos se les saltan y son demasiadas sus malas intenciones. Con burla, orgullo y descaro amenazan con hacer maldad y violencia. Con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo. Y hasta la gente los alaba y no encuentran defectos en ellos. Preguntan descaradamente: ¿acaso Dios va a saberlo? ¿Acaso se dará cuenta el Altísimo? Miren a estos malvados, con toda tranquilidad aumentan sus riquezas. Salmo 73, del 6 al 12. ¿Por qué siguen con vida los malvados y llegan a viejos llenos de poder? Ven a sus hijos y a sus nietos que a su lado gozan de seguridad. Nada amenaza la seguridad de sus hogares y aparentemente Dios no los castiga. Su ganado es siempre fecundo. Las crías nunca se malogran. Sus hijos corretean y juegan como corderitos y alegres bailan y saltan al son de la música. Terminan su vida en la prosperidad. Bajan tranquilos a la tumba. A Dios le dicen: déjanos en paz. No queremos conocer tus leyes. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Qué ganamos con orar ante Él? Job capítulo 21, del 7 al 15. Yo traté de comprender esto, pero me fue muy difícil. Solo cuando entré en el santuario de Dios, ahí donde está la sabiduría de Dios, entonces comprendí a dónde van ellos a parar. Porque Dios los ha puesto en lugar resbaladizo y los empuja a su ruina. En un momento quedarán destruidos. El terror acabará con ellos. Cuando tú, Señor, te levantes para hacer juicio, entonces harás que sean olvidados, como cuando uno se olvida de una pesadilla. Así despreciarás su falsa apariencia. Salmo 73, del 16 al 20. Cuando el malvado muere, mueren con él sus esperanzas e ilusiones. Proverbio capítulo 11, versículo 7. Porque se acostará rico por última vez, y al despertar a su nueva realidad, ya no tendrán nada. Job capítulo 27, versículo 19. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 27. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor nuestro Dios. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos capítulo 10, versículos 30 y 31. Porque Dios,
queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. Al mismo tiempo, quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues nos tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte en ella. Romanos capítulo 9, versículos 22 y 23. Así que vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de sabios. No paguen a nadie mal por mal. Al contrario, procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Queridos hermanos, no tomen venganzas ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Biblia dice: a mí me corresponde hacer justicia. Yo pagaré, dice el Señor nuestro Dios. Y también dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, venzan con el bien el mal. Romanos capítulo 12, del 19 al 21. Pero para los sabios de este mundo, les parece la sabiduría de Dios una tontería y la desprecian. Dice Pablo: el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición. En cambio, este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Así se cumple lo que dice la Biblia: hará que los sabios pierdan su sabiduría y que se desvanezca la inteligencia de los inteligentes. ¿En qué pararon el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? Pues en guerras y violencias hasta nuestros días. Dios ha convertido en tonterías la sabiduría de este mundo, y puesto que el mundo no pudo con su sabiduría reconocer a Dios, en todo aquello en lo que Dios ha mostrado su sabiduría. Ahora, por eso, Dios dispuso en su bondad salvar por medio de su mensaje del Evangelio a los que tienen fe, aunque este mensaje les parezca una tontería, porque los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría. En cambio, nosotros anunciamos a un Mesías crucificado, y esto les resulta ofensivo a los judíos, y a los que no son judíos les parece una tontería. Sin embargo, para los que Dios ha llamado, sean judíos o no judíos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda la sabiduría humana, y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda fuerza humana. Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a ustedes, a pesar de que pocos de ustedes son sabios, es decir, con estudios universitarios, según los criterios humanos, y pocos de ustedes ocupan puestos de poder o pertenecían a familias importantes.
Porque para avergonzar a los que se creen ser sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, a los que no son nada, para anular a los que se creen ser algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Sin embargo, Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra verdadera liberación. De esta manera, como dice la Biblia, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor nuestro Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, del 18 al 31.